En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día, y Él es el único camino al Padre. En casa, todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie. Y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. En estos momentos se refirió a los judíos porque era su público, pero pues ahora ya en la gracia también nos escogió a nosotros los gentiles. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, ¿qué dice? Yo quiero que si tú no tienes esto subrayado en tu Biblia o en tus notas, lo escribas, deposítalo en tu banco espiritual. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora viene el 32, mire, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Ahora, yo quiero que usted ponga atención especial a estos versículos, porque de aquí parte nuestra libertad en Jesús. Amén. Entonces le dice, mira, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Si te puedes regresar al 31, por favor. Sí, nos regresamos al 31 para ir caminando juntos. Dice, ustedes van a ser mis discípulos si verdaderamente, o si vosotros permanecéis en ¿qué? La palabra de Dios es algo escrito, es algo que no tiene variación, es absoluto. Lo que dice es, y no está libre a interpretación humana, sino a interpretación espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando dice Jesús, cuando ustedes permanecen en mi palabra, en mi verdad, ustedes se convierten en mis discípulos, y como resultado ustedes obtendrán la libertad. Pero tú y yo necesitamos establecernos sobre la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis tienes la verdad, tienes la palabra de Dios, y tu vida tiene que estar fundamentada, tiene que estar estructurada sobre esa verdad. Cuando tú y yo empezamos a edificar sobre esa verdad que es la palabra de Dios, seremos nosotros verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cuántos de nosotros, y no me dejará mentir, que aún después de venir a Jesús, seguimos luchando con la culpabilidad y la vergüenza? ¿Cuántos de repente se encuentran en ese momento en su vida? ¡Ah! Si supieran lo que había hecho, si supieran lo que era, qué vergüenza. Y vivimos con una culpabilidad encima, vivimos con una vergüenza encima, que aunque estamos luchando por creer en Jesús y confesamos a Jesús, pero seguimos viviendo en la sombra de nuestra vergüenza y de nuestra culpabilidad. ¿Cuántos han sido víctimas de esa situación en sus vidas de repente? Dices, no puedo ir a la iglesia. ¡Qué vergüenza! Si se dieran cuenta. No. Soy culpable. ¿Cómo es que puedo acercarme al lugar donde se habla de Dios, donde se habla del amor de Dios? Y siempre tienes cristianos. Y estoy hablando de los que ya han confesado a Jesús. Ahora imagínate los que no han confesado a Jesús. Batallamos para acercarnos al lugar donde se habla de Dios, porque nos creemos que no somos dignos de tal lugar. Déjame decirte que Dios mandó a Jesús para eso,
para nosotros los indignos, para nosotros los perdidos, para a nosotros que estábamos en la sombra de la vergüenza, los que estábamos en la sombra de la culpabilidad, vino Jesús a nuestra vida para decirnos: ven a mí, yo tengo para ti la libertad que tú tanto deseas. ¿Sabes que en ocasiones esa vergüenza y esa culpabilidad nos paralizan, nos limitan de ser verdaderamente libres para accionar en las capacidades que Dios tiene para nosotros? Mire, ¿qué quiere decir culpa? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor dice: hermano, pues ¿cuál es su definición de culpa? Porque a lo mejor la mía es muy diferente. Mire, de acuerdo al diccionario, para que vea que no se la voy a inventar, de acuerdo al diccionario, culpa quiere decir responsabilizar a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Es que yo lo hice, yo soy el culpable, es que yo me comporté así y por eso ahora esta consecuencia y por eso ahora. Y parece ser que esas consecuencias nos empiezan a esclavizar, nos empiezan a mantener atados a no hacer cosas para Dios. Aunque de repente creemos en Dios, pero no creemos lo suficiente para entender que Él nos ha hecho libres en Cristo. Y que tú y yo podemos caminar con la cabeza en alto, no por lo que nosotros hemos logrado, sino por lo que Él ha logrado por nosotros. Y como nos paramos sobre la verdad escrita, la palabra escrita: yo soy un vencedor en Jesucristo. Y de repente empezamos a luchar con esas culpabilidades o vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Altera el ánimo por alguna falta cometida. De repente el hermano anda bien gozoso, de repente el amigo anda bien contento, bien alegre, pero de repente no falta quien viene a recordarle lo que hizo y se le viene el ánimo abajo. ¿Cuántos han sido víctimas a veces de eso? ¿Verdad? Andas de repente bien fugaz y luego de repente el flachazo de tu memoria, no, ¡pum! Híjole, no. ¿Verdad? Y vuelves a caer en esa vergüenza. Y te permites ser esclavizado una vez más por esa vergüenza y culpabilidad en tu vida, y no caminas en la libertad que Dios te ha dado a través de Jesucristo. ¿Cuál es la clave? Lo que Jesús enseñaba a sus discípulos: necesitan pararse sobre la verdad, la palabra de Dios. Dices: hermano, pero es que lo que yo he hecho también es en cierta manera una verdad. Sí, pero en Cristo Jesús, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas han pasado y he aquí tú y yo somos ¿qué? Criaturas nuevas. Amén. Dígale a su vecino: tú eres una criatura nueva. Pero a veces no creemos esa verdad de parte de Dios y queremos seguir lidiando con nuestra vergüenza y nuestra culpabilidad por nosotros mismos, pero somos incapaces de hacerlo. Tú y yo seguimos luchando porque seguimos confiando en lo que el corazón manda. ¿Verdad que sí? Seguimos luchando con lo que el corazón manda. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros seguimos caminando y creciendo de cierta manera de acuerdo a lo que sentimos y no a lo que está escrito. Amén. Sí. Por eso de repente cuando empezamos a sentir esa culpabilidad y vergüenza, ya no queremos nada con Dios. No soy digno. No, ya la regué otra vez. No. Qué vergüenza que sepan los hermanos. Qué pena. Hermano, usted no se base en lo que siente. Usted básese en lo que usted es en Cristo Jesús. ¿Sabe que el enemigo quiere venir a robarle precisamente la libertad que Jesús le ha ganado? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en ningún momento estoy diciendo que tenemos libertad para pecar. Estamos diciendo que en ocasiones vamos a tener errores, o simplemente esos acontecimientos del pasado van a venir a atormentarnos y a traer vergüenza y culpabilidad sobre nosotros otra vez. Pero tú es ahí donde tienes que
pararte sobre la palabra de Dios que te dice que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una nueva criatura, que tú eres más que victorioso en Cristo Jesús, que tú has sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres esa persona que Jesús ha logrado en la cruz del Calvario. Y dirán, no, es que no siento. Y seguimos luchando con lo que el corazón nos manda. Entonces, como el corazón empieza a mandar ciertos, ¿qué te diré? Maneras de pensar o de ver la vida, y nos empieza a condicionar de cierta manera. Entonces tú y yo lo que empezamos a hacer, como Adán y Eva, empezamos a querer buscar resolver el problema por nosotros mismos. Entonces lo que empezamos a hacer, empezar a hacer obras para que reemplacen esos sentimientos. ¿Nunca se ha fijado que de repente usted empieza a obrar bien? No tanto porque usted está agradecido con lo que Dios ha hecho, sino porque usted está intentando reemplazar una culpabilidad en su vida o una vergüenza. Y empiezas a querer hacer algo y, hermano, ¿qué puedo hacer? No, es que he sido bien malo y tengo que pagarle al Señor. Tú no tienes que pagarle nada al Señor, Él te lo dio gratuitamente. El problema es que tú quieres engañarte tú mismo queriendo hacer algo bueno para reemplazar aquello tenebroso que tu corazón te está dictando en tu vida. Como Adán y Eva, cuando ellos cayeron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Quisieron coser hojitas, ¿verdad? Y tapar su ¿qué? Su vergüenza. Dijeron, vamos a buscar la manera de tú y yo, Eva, aquí tapar nuestra vergüenza y nuestra culpabilidad. Pero cuando bajó Dios, vio que su esfuerzo de querer solucionar su vergüenza y su culpabilidad no era ¿qué? Suficiente. No hay cosa que tú y yo podamos hacer para poder borrar nuestra culpabilidad y vergüenza. Solamente somos libres en Cristo. Solamente somos libres en Jesús. Tú y yo necesitamos estar en Jesús, mantenernos en su palabra para poder ser libres de toda vergüenza y de toda culpabilidad. Sabes que ayer, como en 2008 hicieron una película, y ayer dieron la repetición. Ya ve que los canales repiten las películas. Y de repente la estaba viendo y me interesó mucho porque es de una persona que comete o tiene un accidente y él pues mueren 7 personas. Dentro de esas 7 personas estaba su prometida. Se llama en inglés 7 Pounds. Y me llamó la atención porque toda la película, después de este accidente, este joven o señor empieza a buscar la manera de poder solucionar su culpabilidad. Entonces él empieza a donar parte de su cuerpo. Y muchos dicen que de ahí viene el título, que son 7 libras según el cuerpo. Y otros dicen que no, que son 7 golpes. Ya ve que por mi culpa, ¿no? Entonces como que 7 golpes. Entonces yo no sé cuál sea el significado del título, pero aquí lo que me llamó la atención es que este joven o este señor se la pasa en la película buscando el hacer el bien a otro para él poder lidiar con su culpabilidad, para él poder lidiar con la vergüenza que se había causado por haber sido negligente en aquel accidente. Pero ¿sabes lo que me di cuenta? Que a través de su esfuerzo mayor por brindar o por querer hacer algo, por solucionar su vergüenza y su culpabilidad, aunque hizo a otros felices, él nunca fue feliz. Tú y yo tal vez intentaremos reemplazar nuestra culpabilidad y vergüenza con actos de generosidad, pero nunca verdaderamente seremos felices hasta que experimentemos la libertad en Jesús. No hay cosa que tú y yo, una vez más, podamos hacer para garantizar o para ganar la libertad de nuestra culpabilidad y vergüenza. Eso solamente se logra estando firmes en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire que cuando tú y yo empezamos a confiar en el corazón para querer determinar
ciertos comportamientos para querer opacar esa vergüenza y esa culpabilidad, hay peligro. Y la Biblia te dice que hay peligro. Quiero que vayas al libro de Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 9. Vamos a ver qué dice por ahí. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién? ¿Qué dice? Cuando yo estaba leyendo esto, dije: mira, corazoncito que me cargo. Engañoso y perverso. Dígale a su vecino: vecino, lo siento mucho, pero tienes un corazón engañoso y perverso. Ay, hermano, tenemos un corazón engañoso y perverso. Oiga, ¿y pues qué cree? Como yo soy así de intrigar y de buscarle, dije: vamos a ver qué quiere decir engañoso. ¿Sabe qué me encontré? Que engañoso quiere decir que a la mentira da apariencia de verdad. Ándale. A la mentira da apariencia de verdad. Entonces de repente mi corazón me puede dictar en hacer algo y yo me creo que estoy obrando en la verdad. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia: cuidado, porque es engañoso. Puede ser que estés en una ¿qué? Mentira. Dice: no confíes. Aquellos que nos gusta caminar de las corazonadas, ¿sí? Nunca los ha oído. Es que tengo una corazonada. Dice: no, hombre, quítate, vete lejos. Ay, ¿qué posee? ¿Por qué pasó? Es que engañoso es el corazón. Y puede hacer que nos lleve y nos quiera presentar una mentira como una ¿qué? Verdad. Y como tú nunca dudas de ti mismo, pues caes redondito. ¿Verdad que sí? Hay quienes dicen: es que si uno no puede confiar en uno mismo, entonces ¿en quién? Tú no confías en ti mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú confía en el Dios Todopoderoso y en su palabra, que es el fundamento sobre el cual estamos ahora nosotros creciendo y caminando. Amén. Oiga, pero no tan solo es engañoso. No tan solo te presenta una verdad como una mentira como una verdad, sino también es ¿qué? Perverso. Le doy la definición de perverso: sumamente malo. Ándele. Sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Ándale. Mire el corazoncito que usted y yo nos cargamos todos los días. Yo creo que de aquí en adelante va a estar fuera de límites el confiar en el corazón ¿verdad? No podemos. Es sumamente malo y que causa daño intencionalmente. ¿Sabes por qué? Porque este corazón que ahora es engañoso y perverso es el resultado de la caída del hombre. Cuando el hombre decidió no depender de Dios, el corazón se convirtió en un corazón engañoso y perverso, que solo busca hacer su propio bien y no el bien de Dios. Por eso Jesús le enseñaba a sus discípulos: cuando ustedes permanezcan en mi palabra, cuando ustedes caminen en mi verdad, entonces ustedes serán verdaderamente libres de toda culpabilidad y vergüenza y de todo. Ustedes serán libres para caminar en el propósito que tengo para ustedes. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo único, fíjese bien, que va a lograr un corazón engañoso y perverso es atarte. Te va a impedir que tú funciones y en ocasiones hasta te va a causar enfermedades y puede causarte la muerte. Decía un escritor de C.S. Lewis, que es muy popular por las crónicas de Narnia, que en ocasiones las enfermedades que nos cargamos son a causa de la histeria. Entonces cuando venimos a las reuniones generales donde se habla la palabra de Dios, dice: el ser humano encuentra la palabra que es viva y eficaz, y en ese momento toda ansiedad, toda histeria es calmada, es disipada. Dice, y por consecuencia la persona recibe la sanidad. Y imagínese que hay enfermedades que ustedes y yo nos cargamos y vamos al doctor y dice: hermano, ¿qué tengo, doctor? Pues nada. Búsquele, doctor, que yo me siento mal.
Y el problema no es médico, el problema es que tú has estado confiando en tu corazón engañoso y perverso y no has disfrutado de la libertad en Jesús. Esa libertad que no te culpa y no te avergüenza. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. Eso lo hablaba con convicción. Dice: yo no me avergüenzo. Por eso es cuando las personas vienen a la iglesia y vienen a escuchar el evangelio, jamás se deben de sentir avergonzadas, porque lo que avergüenza es la culpabilidad. Pero Dios no te avergüenza. Dios te ha dado su palabra para que sea poder en ti para ser una nueva criatura y liberarte. Y luego parece cosa curiosa, ¿verdad? Vienes a Cristo y empiezas a caminar en su palabra, a crecer en su verdad, a echar raíces caminando con Jesús, y de repente ya no hay necesidad de doctor. ¿Por qué? Porque tú has sido librado de toda culpabilidad y vergüenza que estaban causando histeria, ansiedad, afán en tu vida. Pero ahora has encontrado la verdadera libertad, y esa libertad te ha proveído de sanidad para tus huesos también. Amén. Oiga, tenemos que recordar que no hay obra que tú y yo podamos realizar para satisfacer el hambre de borrar nuestra culpabilidad y vergüenza. Yo sé que algunos de nosotros aquí estamos lidiando con esto y nos sentimos avergonzados y culpables, y tenemos un hambre de ya no tenerlo. Déjame, te invito a que confíes en Dios y busques caminar y establecerte sobre su verdad. Su palabra es la verdad. Mire, solo Cristo le puede dar la libertad que usted desea. Como dicen, no hay más ciego que el que no quiera ver, ¿verdad? Eso no es bíblico, para que no lo busque. Es un dicho allá de nuestros hermanos allá antepasados. Pero mire lo que dice Juan 8. Vamos a regresar a Juan 8, 33 al 36. Cuando Jesús les dice, no, regrese tantito al 32, por favor, brother. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Muy bien. Y luego mire cómo le responden en el 33. Le respondieron: si linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren, yo no sé cómo ellos estaban asimilando esta palabra que Jesús les estaba dando, pero yo creo que se les había olvidado del cautiverio de Egipto. Y yo creo que ahorita también se les olvidó que estaban bajo el yugo romano. No hay más ciego que el que no quiera. No, pastor, yo estoy bien. Yo nunca he tenido problemas. No, hombre, yo nunca he tenido. Esto es lo que usted habla, se me hace que es para... No, eso yo no lidio con ello. ¿Verdad que de repente caemos en esa situación? ¿Verdad? O, ahí te hablan, mi amor. ¿Verdad? A todos le queremos acomodar a veces el saco, ¿verdad? Y vamos a la casa, ¿viste, mi amor? ¿Cómo te habló el Señor? ¡Ay, ya me! ¿Verdad? O le dicen, ¿viste, mi amor? ¿Cómo no fue mi suegra? ¿Verdad? Porque aquí es lo mismo. Ay, Señor, lo que tú estás hablando como que no viene al caso. Pues nosotros somos linaje de Abraham. Estamos bien parados, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Señor ahí en el 34? Sigue, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del ¿qué? Es del pecado. Todo aquel que falla en la vida, todo aquel que no le da el blanco en la vida, ¿sí? Se convierte esclavo de ¿qué? ¿Sabes cuáles son, por decir así, los factores que usa el pecado para esclavizarte? La vergüenza y la culpabilidad. Porque te atan y no puedes. Y mire lo que sigue ahí leyendo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El 36. Así que, mire qué importante es esto: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Esto es importante, hermanos. La culpa y la vergüenza son el resultado de algún pecado o falla que tuvimos en la vida. Pero aún eso
Jesús los ha perdonado con su sangre maravillosa. Y Dios no tiene memoria de ello. Dios ahora a través de Jesús nos ve, como dice su palabra, como nuevas criaturas. ¿Podrás tú verte como una nueva criatura? ¿O seguirás esclavizado por la vergüenza y por la culpabilidad? Y aunque de repente crees que existe Dios y que envió a Jesús y que el Espíritu Santo mora con nosotros, pero de repente no puedes actuar, no puedes vivir en esa libertad que Dios te ha regalado a través de Jesús. Yo quiero decirte en esta tarde que tú eres el portador de esa libertad en Cristo Jesús, porque tú has creído en Él. Permite que lo que tú has creído, que está escrito, cobre vida en ti. Y cuando venga tu corazón engañoso y perverso a decirte, mira, poco tú, le digas, cállate corazón, aunque te quiero mucho, pero cállese. Yo soy lo que Jesús dice que soy. Soy libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya no sigamos caminando intentando de hacerlo todo mejor. Fíjese bien. Ya no caminemos intentando de hacerlo todo mejor para sentirnos mejor. Porque si caemos en esa trampa, caemos en la trampa de querer salvarnos por nuestras obras. Y la Biblia dice que no es por obras, es por lo que Dios ha hecho a través de Jesús por nosotros. Esfuérzate, hermano, todos los días esfuérzate por aceptar lo que Jesús te ofrece por creer en Él. ¿Qué te ha ofrecido Jesús por creer en Él? Libertad. Y tal vez digas, esfuérzate, hermano, ¿cómo me voy a esforzar por sí? Tú y yo nos tenemos que esforzar, porque ahora vamos a tener que creer lo que está escrito, aunque nuestro corazón no lo sienta. Amén. ¿Cierto? Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, dijo, oye, ¿tienes hambre? ¿A poco no sientes hambre? Pero Jesús le dijo, aunque yo sienta hambre, hay otra palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Con qué contrarrestó el sentimiento del Señor Jesús? Con lo que está escrito. Usted se tendrá que esforzar de aquí en adelante, contrarrestar los engaños de su corazón con lo que está escrito acerca de usted en Cristo Jesús. Eso es permanecer en Cristo Jesús. Cuando usted permanece en Cristo Jesús, usted será libre y usted encontrará la felicidad. Y no tan solo eso, usted podrá hacer a otros felices.